Hola a todos. En esta oportunidad mi equipo y yo vamos a hablarles acerca del aparato reproductor, tanto femenino como masculino. Iniciaré hablándoles acerca del aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino contempla órganos internos que comprenden los ovarios, oviductos pares, el útero y la vagina. Además contempla genitales externos que comprenden el clítoris, los labios menores y los labios mayores. Los órganos reproductores no se desarrollan y cumplen todas sus funciones en el nacimiento, sino que es hasta que las hormonas gonadotrópas generadas por la glándula hipofisiaria señalan el inicio de la pubertad. En la pubertad se sufren diferentes cambios. Uno de los principales es el aparecimiento de la menarquía. La menarquía es el primer sangrado de la mujer. Se da aproximadamente desde los 9 años a los 15. Esto dependerá según el desarrollo de cada quien. Luego de la primera menarquía, cada mujer va a presentar un sangrado, conocido como menstruación, que esto será cada 28 días. Cuando la vida fértil de la mujer desaparece, inicia la menopausia, que es alrededor de los 40 años, y los periodos menstruales cesan. Los ovarios. Los ovarios son órganos pares que se encuentran dentro de la pelvis. Estos miden aproximadamente 3 centímetros de largo y tienen una forma de almendra. Están cubiertos por epitelio germinal. Abajo del epitelio germinal se encuentra la túnica albugínea. Estos están divididos en una corteza y en una médula. Además de esto, están suspendidos con el útero por medio del mesoovario. La corteza ovárica está contemplada por el estroma del tejido conjuntivo. Esta es pulsátil y durante la pubertad es la encargada de liberar la hormona luteinizante. Aparte de esto, es pulsátil y su liberación es cada 90 minutos y se presenta en la sangre de 2 a 4 minutos. La corteza ovárica es la encargada del ciclo ovárico y de que se presenten ciclos menstruales normales. Ahora los folículos ováricos. Los folículos ováricos están rodeados por el estroma, presentan ovocitos primarios y células foliculares. Los folículos ováricos se desarrollan en 4 fases. Estas se van a dividir en 2 fases según su crecimiento. Tenemos los folículos que no crecen, que esta es la fase 1 contemplada por los folículos primarios o primordiales. En estos folículos también tenemos la fase que son los folículos en crecimiento. Tenemos que es la fase 2, conocida como folículos primordiales, la fase 3, que tenemos folículos unilaterales o multilaterales, y la fase 4, que serían los folículos de Graf. Los folículos de Graf se conocen como folículos maduros y son los que van a sufrir la ovulación. La ovulación es la liberación del ovocito secundario o de Graf. En esta etapa se detiene la producción de hormona luteinizante. Aparte de eso, este es el periodo en el cual la mujer está apta para concebir una fecundación. El periodo de ovulación se da aproximadamente cada lo que es el cuerpo lúteo, pues el cuerpo lúteo pues no es más que una estructura muy vascularizada que se compone de células granulosas luteínicas llamadas células granulosas modificadas y células de la teca luteínica que serían las células de la teca interna modificada. El cuerpo lúteo, o como también se le denomina, ¿verdad?, cuerpo amarillo, está formado por los remanentes del folículo grafiano y es una glándula endocrina temporal, y esta pues se encarga de elaborar y liberar hormonas que apoyan al endometrio del útero, y pues en concentraciones altas constantes de LH convierte en el cuerpo hemorrágico en una estructura temporal a la cual se denomina cuerpo amarillo,
que esta pues actúa como una glándula endocrina. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es la glándula granulosa luteínica. Y pues esta es la granulosa del folículo grafiano y no se diferencian en células granulosas luteínicas que producen hormona. Las células granulosas que permanecen en la región central de los folículos, pues estas constituyen lo que es un 80% de la población celular del cuerpo amarillo. Al igual, ¿no?, de que estas células granulosas luteínicas pues se encargan, cumplen un papel muy importante que es producir progesterona y convierten los andrógenos elaborados por células de la teca luteínica en estrógenos. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es la célula de la teca luteínica. Las células de la teca luteínica, derivada de la célula de la teca interna, por supuesto, esas se encargan, ¿no?, de cumplir el papel muy esencial que es secretar progesterona, andrógenos y estrógenos. Y pues las células de la teca interna está situada en la periferia del cuerpo amarillo y pues estas constituyen alrededor de un 20% de la población celular lútea de las células teca luteínica y pues estas se especializan en lo que es en la producción de progesterona, algunos estrógenos y andrógenos también. Eh, También está lo que son los folículos atrésicos. Los folículos atrésicos pues que se generan como folículos atrésicos. El ovario contiene muchos folículos en varias etapas de desarrollo. Una vez que un folículo maduro se rompe y libera a su ovocito secundario y las células relacionadas a los folículos maduros restantes, pues experimentan lo que es una atresia. Por último, los folículos atrésicos resultantes pues van a ser fagocitados por lo que es un macrófago. Eh, la médula ovárica también, que es de suma importancia, pues este es un tejido conectivo fibroelástico muy vascularizado que contiene células de tejido conectivo intersticiales iliares y la región central del ovario. Y pues los oviductos o trompas de falopio, pues los oviductos o trompas de falopio son estructuras tubulares de pared muscular de alrededor de 12 centímetros de largo, cada una con un extremo abierto y uno unido. Y estos se encargan, ¿no? Actúan más bien como un conducto para los espermatozoides que llegan al ovocito primario y para transportar el óvulo fecundado al útero. Y los oviductos están recubiertos por peritoneo visceral y sus paredes se componen de 3 capas, las cuales sería la mucosa, la muscular y la serosa, son 3. Y el cuerpo albicans, ¿no?, que es una cicatriz de tejido conectivo denso que aparece como consecuencia de la degeneración del cuerpo lúteo, cuyas células pues van a sufrir de autólisis. Ahora vamos a hablar acerca del glúteo. Esta es una estructura única gruesa en forma de pera, localizada en la línea media de la pelvis. Recibe en su extremo cerrado y ancho los oviductos pares. Mide 7 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de grosor. Esta se puede subdividir en 3 regiones: el cuerpo, el fondo y el cuello. El cuerpo es la porción ancha en la que se abren los oviductos. La pared uterina del cuello y el fondo se componen de endometrio, miometrio, serosa o adventicia uterina. El endometrio es la capa que reviste al útero y esta está compuesta por 2 capas: la funcional superficial y la basal profunda. El miometrio está compuesto por 3 capas: la longitudinal interna, la mucosa interna y la longitudinal externa. El fondo está localizado por encima de los puertos de la salida de los oviductos en el cuerpo. El cuello es la porción circular estrecha que sobresale y se abre en la vagina. Ahora hablaremos acerca del ciclo menstrual. Este tiene una duración de 28 días y se subdivide en 3 fases: la fase menstrual, la fase
proliferativa y la fase secretora. La fase menstrual va desde el día 1 al día 2 o 3. En esta se caracteriza por la descamación de la capa funcional del endometrio. La fase proliferativa va desde el día 4 o día 5 y esta se caracteriza por el revestimiento del endometrio y la renovación de la capa funcional. La fase secretora va del día 15 al día 28 y esta se caracteriza por el engrosamiento del endometrio y resulta del edema, la secreción acumulativa de glicol. La fecundación es el proceso mediante el cual un espermatozoide se une con un óvulo para dar vida a un nuevo ser. En la fecundación podemos decir que el ovocito y sus células foliculares concurrentes se transportan por el oviducto mediante el movimiento de los cilios, de las células ciliadas del recubrimiento epitelial y las contracciones rítmicas del músculo liso del ovocito. Los espermatozoides que se introdujeron en la vagina durante el coito migran a través del cuello uterino. La fecundación sucede casi siempre en la ampolla. En este momento, las células de la corona radiada rodean aún la zona pelúcida y el ovocito secundario. Una vez que el espermatozoide lo ha impulsado hacia el ovocito, el espermatozoide penetra todo el grosor de la zona pelúcida para el espacio perivitelino. Este espacio está situado entre la zona pelúcida y la membrana celular del ovocito. El contacto entre el espermatozoide y el ovocito suscita la reacción cortical que impide la poliespermia. Esto quiere decir que va a impedir que más espermatozoides penetren en el óvulo. El componente rápido incluye un cambio en el potencial de reposo de la membrana plasmática del ovocito. Esta alteración del potencial de membrana solo dura unos cuantos minutos. El componente lento comprende la liberación al espacio perivitelino del contenido de múltiples granos corticales, localizados en el citoplasma del ovocito. Horas después que ocurre la fecundación, tiene como resultado una división desigual del citoplasma, que forma dos células haploides, el óvulo y el segundo cuerpo polar. El núcleo del óvulo, o conocido como pronúcleo femenino, se fusiona con el núcleo del espermatozoide, o pronúcleo masculino, para formar un cigoto con el número diploide de cromosomas, y de este modo se complementa el fenómeno de la fecundación. La implantación es el proceso que ocurre a medida que el blastocito se embebe en el endometrio uterino. A medida que el cigoto continúa su camino a través del oviducto hacia el útero, experimenta múltiples divisiones mitóticas y se convierte en el grupo esférico de células conocidas como mórula. Con las divisiones y modificaciones adicionales, la mórula se transforma en el blastocito, compuesto por una esfera hueca de células. Las células periféricas se conocen como trofoblastos y las células atrapadas en el blastocito son los embrioblastos. Este penetra alrededor de 4 a 6 días después de la fecundación y en el sexto o séptimo día comienza a incluirse por sí mismo en la pared uterina, un proceso conocido como implantación. Los trofoblastos del blastocito estimulan la transformación de las células del estroma, que son en forma de estrella, del endometrio uterino en las células residuales de tinción pálida. Los embrioblastos dan lugar al embrión, en tanto que las células del trofoblasto originan la porción embrionaria de la placenta. El citotrofoblasto prolifera con la unión de las nuevas células al sincitio trofoblasto. La continuación del crecimiento del sincitio erosiona el endometrio. Este proceso permite la penetración
Este día les hablaré un poco sobre el tema de la vagina. Dice que es una vaina fibromuscular que se conforma con 3 capas: mucosa, submucosa y adventicio. Es una estructura tubular fibromuscular de 8 a 9 centímetros de largo, unida al útero a un punto proximal y al vestíbulo de los genitales externos en la parte superior. También dice que posee un revestimiento de un epitelio escamoso estratificado no queratinizado grueso. De la lámina propia podemos mencionar que se compone de un tejido conjuntivo fibroelástico laxo que contiene un riego abundante en sus regiones más profundas. En la capa muscular se conforma con células de músculo liso dispuestas de tal manera que las haces de la superficie externas, principalmente longitudinales, se entremezclan con las haces dispuestas en sentido más circular cerca de la luz. El tejido conjuntivo fibroelástico denso constituye a la adventicia. Es decir, que la fija las estructuras circundantes. Dentro de la adventicia se encuentra una vasculatura abundante de un plexo venoso vasto y haces nerviosos derivados de nervios esplácnicos pélvicos. En los genitales externos encontramos los labios mayores, labios menores, vestíbulo y clítoris. Sobre los labios mayores dice que son 2 pliegues de piel que contienen una gran cantidad de tejido adiposo, una capa delgada de músculo liso. También podemos mencionar que está recubierto con pelos gruesos en la superficie externa, a diferencia de la superficie interna lisa, carecen de ellos. Múltiples glándulas sudoríparas y sebáceas desembocan en ambas superficies. Los labios menores están situados adentro y en un plano un poco más profundo de los labios mayores. También son 2 pliegues de piel desprovistos de folículos pilosos y tejido adiposo. También dice que en el núcleo contiene tejido adiposo esponjoso que contiene fibras elásticas dispuestas en redes. También contiene múltiples glándulas sebáceas y vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas en abundancia. El vestíbulo es la hendidura situada entre los labios menores derecho e izquierdo. También podemos mencionar que es un espacio que recibe secreciones. Esto es gracias a las glándulas de Bartolín, que son 2 glándulas secretoras de moco y muchas glándulas vestibulares menores pequeñas. También el vestíbulo lo podemos encontrar en los orificios de la uretra y de la vagina. También se dice que en las mujeres vírgenes el orificio de la vagina está reducido por un pliegue de tejido fibromuscular circundado de manera epitelial, que eso se le conoce como himen. El clítoris se localiza entre los pliegues de los labios menores en la parte superior, donde estas 2 estructuras se unen para formar el prepucio sobre la parte superior del glande del clítoris. Las glándulas mamarias son tuboalveolares compuestas y tienen 15 a 20 lóbulos que se irradian desde el pezón y se separan entre sí por tejido conjuntivo, adiposo y colagenoso. También se dice que secretan leche, que esto es un líquido que contiene proteínas, lípidos y lactosa, así como linfocitos y monocitos, anticuerpos, minerales y vitaminas liposolubles para proporcionar la nutrición adecuada al recién nacido. También se desarrollan de la misma forma en los 2 sexos, hablando de la estructura, pero esto cambia hasta la pubertad, cuando los cambios en las secreciones hormonales de las mujeres dan paso al desarrollo adicional y las modificaciones estructurales dentro de las glándulas, es decir, como las secreciones de estrógeno, progesterona, del ovario y la de después de la placenta, y la prolactina. Las glándulas mamarias en reposo no secretoras son los alvéolos no están desarrollados en las glándulas mamarias en reposo. Es decir, que las glándulas mamarias en reposo o no secretoras de mujeres ingrávidas tienen la misma estructura básica de las glándulas mamarias en lactancia, es decir, las activas, con la excepción de que son de menor tamaño y sin alvéolos desarrollados, lo que ocurre durante el embarazo. Las glándulas mamarias en lactancia, es decir, las activas, esto se da durante el embarazo. Las porciones terminales de los conductos se ramifican, crecen y se desarrollan unidades secretoras conocidas como alvéolos.
Estas glándulas mamarias se activan por brotes súbitos, elementos de estrógeno y progesterona, como anteriormente lo decía, durante el embarazo para convertirse en glándulas en lactancia, es decir, que esas suministran leche al recién nacido. Tengan buen día, mi nombre es Francisco Silva y yo les hablaré acerca del sistema reproductor masculino. Para empezar, debemos saber las partes del sistema reproductor masculino. Acá tenemos una imagen macroanatómica donde podremos ver ubicadas todas las partes del sistema reproductor masculino. Tenemos que las glándulas relacionadas con el aparato reproductor masculino son las dos vesículas seminales, la glándula próstata única y las dos glándulas bulbouretrales, también conocidas como de Cooper. Estas glándulas forman la porción no celular del semen, que no solo nutren a los espermatozoides, sino que también proporcionan un vehículo líquido para su transporte dentro del aparato reproductor femenino. En esta imagen podemos observar el pene, la uretra, el testículo, el epidídimo, el conducto deferente, la próstata y la vesícula seminal. Tenemos que los testículos. Cada testículo de un varón maduro es un órgano oval de alrededor de 4 centímetros de largo, 2 a 3 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor. Durante la embriogénesis, los testículos se desarrollan de manera retroperitoneal en la pared posterior de la cavidad abdominal. Conforme descienden al escroto, llevan consigo una porción del peritoneo. Esta vaginación peritoneal, la túnica vaginal, forma una cavidad serosa que rodea de manera parcial la superficie anteroexterna de cada testículo, y ello le permite cierto grado de movilidad dentro de su compartimiento en el escroto. Aquí podemos ver los testículos con su epidídimo que está superior a ellos. También tenemos una imagen histológica donde podemos diferenciar la túnica albugínea del parénquima. Estructura general y aporte vascular. El testículo está dividido por tabiques de tejido conjuntivo en lóbulos testiculares, cada uno de los cuales aloja 1 a 4 túbulos seminíferos. Cada testículo tiene alrededor una cápsula de tejido conjuntivo denso, irregular y colagenoso, conocido como túnica albugínea. En un plano profundo respecto de esta capa se encuentra un tejido conjuntivo laxo muy vascularizado, la túnica vascular, que forma la cápsula vascular del testículo. Cada testículo tiene alrededor de 250 compartimentos en forma de pirámide intercomunicados que se conocen como lóbulos testiculares. En el tejido conjuntivo se encuentran dispersadas pequeñas aglomeraciones de células endógenas. Las células intersticiales, también conocidas como células de Leydig, sintetizan testosterona. Los espermatozoides se encuentran en el epitelio seminífero de los túbulos seminíferos. Los espermatozoides salen de la red testicular a través de 10 a 20 túbulos cortos, los conductos eferentes, que se fusionan al final con el epidídimo. La vasculatura de cada testículo deriva de la arteria testicular, que desciende con el testículo al escroto, en compañía del conducto deferente. Los espermatozoides se desarrollan con normalidad a una temperatura más fría, de 35 grados Celsius. Los espermatozoides que se forman a la temperatura del cuerpo son estériles. También tenemos los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son túbulos huecos, muy contorneados de 30 a 70 centímetros de largo y 150 a 250 milímetros de diámetro, rodeados por lechos capilares extensos. En los dos testículos se encuentran cerca de 1000 túbulos seminíferos para una longitud total de casi medio kilómetro, encargados de la producción de espermatozoides. Podemos ver que los túbulos seminíferos salen de los testículos. Se van dirigidos para el cuerpo del epidídimo, estos conectados por los conductos seminíferos. Aquí, en la imagen histológica, podemos observar los túbulos seminíferos y el tejido intersticial, así como los testículos. Las células de Sertoli. Las células de Sertoli apoyan, protegen y nutren a las células espermatógenas. Fagocitan remanentes citoplásmicos de espermátides. Secretan la proteína fijadora de andrógeno, hormonas y un medio nutritivo. Y establecen la barrera hematotesticular. También son cilíndricas y altas.
Las células de Sertoli desempeñan las funciones siguientes. Yo les mencionaré unas para no ser tan largo. Mencionan que establecimiento de una barrera hematotesticular para la formación de zonas oclusión entre las células de Sertoli adyacentes. Síntesis y liberación durante la embriogénesis de hormona antimulleriana. Secreción de un medio rico en fructosa que nutre a los espermatozoides y facilita su transporte a los conductos genitales. Síntesis y secreción de inhibina, una hormona que anula la liberación de hormona estimulante del folículo, FSH, por la hipófisis anterior. Síntesis y secreción de la transferrina testicular. Células espermatógenas. El proceso de espermatogénesis por la cual la espermatogonia da lugar a los espermatozoides se divide en 3 fases. Espermatocitogénesis. Diferenciación de la espermatogonia en espermatocitos primarios. Meiosis. División reductiva por la cual los espermatocitos primarios diploides reducen su complemento de cromosomas y forman espermátides haploides. Espermiogénesis. Transformación de espermátides en espermatozoides. Aquí podemos encontrar 2 imágenes histológicas. Una a la izquierda con un tono rosado y otra a la derecha con un tono violeta. En cual, en la imagen izquierda con el tono rosado, podemos identificar claramente las espermatogonias, espermatocitos, espermátides y células de Sertoli, ya que cada una está numerada y se logran diferenciar muy bien. Aunque también en la imagen derecha podemos ver el espermatocito, las células de Sertoli, el túbulo semínico, la espermátide, espermatozoide, células de Leydig. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. División miótica de los espermatocitos. Tan pronto como se forman los espermatocitos primarios, esto migra desde el comportamiento basal hacia el comportamiento laminal. A medida que estas células migran entre las células de Sertoli adyacentes, forman uniones oclusivas de las células de Sertoli y así ayudan a mantener la integridad de barrera hematotesticular. Los espermatocitos primarios son las células más grandes del epitelio semimífero. Durante la primera división miótica, el contenido de ADN se divide a la mitad de ADN 2N en cada célula hija y reduce el número de cromosomas haploides. Durante la segunda división miótica, el contenido de ADN de cada nueva célula hija se reduce a haploide, mientras que el número de cromosomas sigue sin alterarse. Durante la metafase 1, los cromosomas homólogos apareados se sitúan en la placa ecuatorial. Los miembros de cada par se separan para migrar a los polos opuestos de la célula. En la anafase 1, la célula hija se separa, aunque persiste un puente citoplasmático, formando 2 espermatocitos secundarios durante la telofase 1. Los espermatocitos secundarios son relativamente pequeños y dado que esas presentes duran hasta 10 horas, no se observa fácilmente en el epitelio semimífero. Durante la mitosis de las espermatogonias y la meiosis de los espermatocitos, la división nuclear se acompaña de una citonesis modificada cuando se divide de cada célula para formar 2 células. Entre ellas permanece un puente citoplasmático que mantiene ligado entre sí las células formadas. Ciclo del epitelio semimífero. El epitelio semimífero presenta un ciclo de 16 días para completar a la espermatogénesis, que requiere 4 ciclos. Las células germinales que se origina una única espermatogonia de tipo A, que es pálida y está conectada mediante un puente citoplasmático. Constituye un sitio que puede comunicarse fácilmente entre sí y sincronizar su desarrollo. El detallado de un examen del epitelio semimífero humano revela 6 posibles asociados característicos de los tipos celulares en desarrollo conocidos como las 6 fases de la espermatogénesis.
porque están sufriendo transformaciones para formar espermatozoides. Los conductos genitales. Tenemos conductos genitales intracelulares y conductos genitales extracelulares. Los conductos genitales intracelulares son localizados en los testículos, conectados en los túbulos semíferos con el epididimo. Estos conductos intracelulares son los túbulos rectos y testicular. Los túbulos rectos son túbulos cortos que se continúan los túbulos semíferos y transportan los espermatozoides formando un epitelio semífero a la red testicular. La red testicular consta de espacios laberínticos revestidos por un epitelio cúbico simple mediastino testicular. Los conductos genitales extratesticulares son asociados con cada testículo. Son los conductillos eferentes, el conductillo del epididimo, el conducto vaso deferente y el conducto eyaculator. El epididimo secreta numerosos factores que de manera desconocida facilita la maduración de los espermatozoides. Como se comenta anteriormente, los espermatozoides no pueden fecundar un ovocito segundo hasta que sufren la capacitación. Epidídimo es un túbulo más contorneado que se divide en cabeza, cuerpo y cola, y este se continúa con el conducto deferente. Para empezar, la cabeza es la parte que recibe los espermatozoides de los testículos para almacenarlos. Luego tenemos el cuerpo, que es donde se produce la maduración de los espermatozoides, y por último la cola, que es donde los espermatozoides ya maduros se almacenan esperando a ser expulsados junto al esperma. La luz del epidídimo posee el recubrimiento de un epitelio pseudoestratificado cilíndrico compuesto de dos tipos de células. Las células basales cortas de este epitelio son piramidales o poliédricas, que tienen un núcleo redondo en el que grandes acumulaciones de heterocromatina confieren un aspecto denso a esta estructura. Luego están las células principales altas del epitelio del epidídimo, que tienen un núcleo oval e irregular con uno o dos núcleos grandes. Estos núcleos se localizan en la base de la célula y son mucho más claros que los de las células basales. Luego tenemos el conducto deferente, en el que cada conducto deferente es un tubo muscular que moviliza los espermatozoides de la cola del epidídimo al conducto eyaculador, teniendo este un epitelio cilíndrico pseudoestratificado similar al del epidídimo, aunque las células principales son más cortas. Luego el conducto eyaculador. La ampolla del conducto deferente se une a la vesícula seminal para crear el conducto eyaculador, que a continuación penetra la glándula próstata y desemboca en la uretra prostática. Las glándulas genitales accesorias. Iniciando con las vesículas seminales, estas dos vesículas son estructuras tubulares sumamente enrolladas de unos 15 centímetros de largo. Se localizan entre la superficie posterior del cuello de la vejiga y la próstata y se unen a la ampolla del conducto deferente justo arriba de esta última. La mucosa de las vesículas seminales está muy contorneada y crea fondos de saco similares a laberintos que se observan abiertos hacia una luz central. La luz está revestida por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado que se compone de células basales cortas y células cilíndricas bajas. Luego tenemos la próstata, que la próstata rodea una porción de la uretra, secreta fosfatasa ácida, fibrinolicina y ácido cítrico directamente a la luz de la uretra. La cápsula delgada de la glándula se compone de un tejido conjuntivo denso, irregular, colagenoso, muy vascularizado. Luego tenemos las glándulas de Cooper o bulbouretrales, que estas están localizadas en la base del pene, secretan una solución lubricante y resbalosa en la uretra.
Su cápsula fibroelástica contiene no solo fibroblastos y células de músculo liso, sino también fibras de músculo esquelético, derivadas de los músculos del diafragma urogenital. Por último, el pene actúa como un órgano excretor para la orina y como el órgano masculino de la cópula para el depósito de espermatozoides en el aparato reproductor femenino. El pene se integra con 3 columnas de tejido eréctil, encerradas cada una por una cápsula de tejido conjuntivo denso y fibroso, la túnica albugínea. Los espacios vasculares dentro del tejido eréctil se congestionan con sangre y ello posibilita la erección del pene. El tejido eréctil del pene contiene múltiples espacios de forma variable recubiertos de endotelio separados unos de otros por trabéculas de tejido conjuntivo y células de músculo liso. Luego tenemos los mecanismos de erección, eyaculación y detumescencia. La erección ocurre cuando el flujo sanguíneo se cambia a los espacios vasculares de los tejidos eréctiles y posibilita que el pene crezca y se torne turgente. Esta erección es dada o controlada por el sistema nervioso parasimpático por medio de el óxido nítrico, la liberación de óxido nítrico que relaja los músculos lisos de las ramas de las arterias profundas y dorsal del pene e incrementa el flujo de sangre a este órgano, produciendo lo que conocemos como erección. Luego de la erección se produce la eyaculación, que esta es la expulsión forzada del semen de los conductos genitales. Cada eyaculado cuyo volumen es cercano a 3 milímetros consiste en secreciones de las glándulas genitales accesorias y contiene de 200 a 300 millones de espermatozoides. Y por último tenemos la detumescencia, que esta es que conforme la sangre sale de los espacios vasculares, el pene presenta la detumescencia, que es cuando el pene se torna flácido o vuelve a su estado original.